De nuevo, bienvenidos a este canal de electricidad. Recordáis que en el pasado vídeo vimos estos motores de corriente alterna monofásicos. Corriente alterna monofásicos. Y ahora tenéis aquí dibujado otro que ya no es de corriente alterna. Fijaros en el símbolo, fijaros, más menos. Este es ya motores de corriente continua. Evidentemente, no hace falta decir monofásico, porque la corriente continua es fase, el positivo, color rojo, neutro o negativo, color negro, positivo, negativo. Pues hay motores también de corriente continua. Evidentemente, os hacéis cargo que son mucho menos importantes y mucho menos potentes que los de alterna. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, exigen un mantenimiento. Hay que cambiarles las escobillas cuando se gastan. Son más caros. Exigen tener una línea de alimentación de la tensión a que quieras arrancar el motor. Y eso ya no es fácil. Mientras corriente alterna la hay prácticamente hoy ya en la mayoría de los lugares. Pero hay motores de corriente continua. Los hay. Bien. Pues fijaros en la diferencia. De entrada ya os ha llamado la atención la simbología. Escobillas, corriente continua. Corriente alterna, no escobillas, el rotor es distinto. Y este era el de fase partida. Fase de arranque, bobinado de arranque y bobinado de trabajo. ¿Recordáis que se quedaba funcionando una vez arranca con este interruptor centrífugo? O le colocábamos también un condensador y entonces ya era la repera. El condensador le da un chute que lo hace. El condensador es un almacén de capacidad, es decir, un capacímetro se llama también en muchos lugares, que almacena carga eléctrica en una unidad que es el faradio, en honor a Michael Faraday, que en 1831, ya lo hemos hablado, fue el primero que descubrió la inducción eléctrica y de alguna manera dio paso al futuro motor eléctrico que ya Nikola Tesla y otros han dejado como si fuera el de ahora. La mejor prueba es que aquí tengo dos motores, dos taladros o taladradoras manuales, dos máquinas herramientas. Una moderna que incluso vibra, percute y puede pasar hormigón, ladrillo, piedra, mármol, porque tiene un vibrador, vibra, se llama percutor. Y otra que la separa no solo el metro de la mesa, sino 40 años. Es otro taladro también. Otro taladro, con su rotor igual que él, con su condensador, observadlo, esto que hay aquí amarillo es un condensador, un almacén. Carga eléctrica se almacena y la aprovechamos luego para en el momento del arranque darle ese impulso, porque recordáis que aquí en el de fase partida no pocas veces se ponía un condensador, quitabas el llamado interruptor centrífugo
y lleva un condensador. El pasado vídeo lo vimos. ¡Buah! Le da un arranque de miedo y potencia. Eso sí, os lo dije, el condensador tiene que ser adecuado a la potencia del motor. No vale cualquiera. No vale cualquiera. ¿Lo recordáis? Pero bien, tocaremos específicamente ese tema de condensadores cuando lleguemos a los motores trifásicos, los reyes de esto de la inducción electromagnética. Bien, pues simplemente observad que el motor de corriente continua es fundamentalmente un motor de llamado tipo serie, del tipo serie. Porque cuando lleguemos en el próximo vídeo a los motores de corriente continua, cuando tienen los dos devanados, inductor, pasa por aquí el otro, inducido, sale por las escobillas, están en serie. ¿Recordáis de las instalaciones? Serie, solo la corriente tiene un camino. Un solo camino. Derivación o paralelo tiene dos. Uno que entraría por aquí, ese bobinado de arranque, no, de trabajo, y se quedaba. El de arranque estaba en serie con el condensador. Pues bien, motores monofásicos, corriente alterna, hemos repasado. Motores monofásicos, corriente continua. Preparamos ya el terreno hoy con este vídeo y veremos con detalle próximamente el tipo serie, que es ese, el tipo shunt o paralelo, derivación, y el tipo compound, el compuesto. Son tres. Serie, no es un capricho decir serie, observad que están las dos bobinas, el inductor y el inducido, bobinado inducido y bobinado inductor están en serie. Si se interrumpe el camino, una fase, o se rompe o se... adiós, el motor se para. O si se quita una escobilla, o se ha gastado y no se ha repuesto. Motores de corriente continua. Era para que compararais lo que ya hemos visto y lo que estamos viendo, y vamos a continuar. Serie, un tipo, dos devanados en serie. Shunt, dos devanados, inductor e inducido, en derivación o paralelo. Y compound o compuesto, mixto, parte en serie, parte en paralelo. Bien, los de corriente alterna, observadlo, tienen el rotor o inducido de los llamados de jaula de ardilla. Jaula de ardilla. No deja de ser un símil. No deja de ser un símil. Su nombre eléctrico es rotor de cortocircuito. ¿Por qué? Mirad. Ahí veis unas varillas metidas, unidas a estos aros o arandelas, soldados, y por ahí luego están haciendo cortocircuito. Esas varillas, las barras y el aro unidos, soldados, hacen cortocircuito. De ahí que se llame rotor de cortocircuito. El nombre eléctrico. Pero si os dicen jaula de ardilla, es por la forma curiosa que tiene, que asemeja, muy pequeña tiene que ser la ardilla, pero asemeja las jaulas de algunas mascotas. De ahí que le haya quedado el nombre. Rotor cortocircuito, arandelas, barras, soldadas, hecho el circuito, el cortocircuito. Cortocircuitar dos cables es unirlos y da un chispazo, y saltarían las protecciones si las hay, que debe de haberlas. Rotor, cortocircuito o jaula de ardilla. Los motores de corriente alterna llevan ese.
motores de corriente continua. Esos llevan rotor bobinado. Es distinto, ¿verdad? Rotor bobinado. Observad, un jaula de ardilla pequeño, uno mediano, y si el motor fuera de 30 caballos, la jaula de ardilla ya tendría una proporción bastante más grande que esa. Mientras que, repito, los de continua llevan rotor bobinado y en un colector ahí van rozando las escobillas. De ahí que veamos esos chispazos que el otro día observábamos, porque van rozando. Tienen su dificultad, hay que conseguirles esa corriente continua, que no es fácil, sobre todo en tensiones ya un poco importantes. Necesitan un mantenimiento, luego hay que cambiarles escobillas, que son estas barritas de grafito de carbón que llevan ahí apoyando sobre el colector, y tienen otros problemas. Tienen algún problema más, se pueden embalar, no pueden estar en carga. Eso sí, tienen un arranque muy bueno, son mucho más caros, más mantenimiento, etc. Ahora, ¿se usan? Claro, sobre todo en pequeños electrodomésticos, máquinas, herramientas. Aquí lo tenéis, el taladro de hace 40 años, con su condensador de hace 40 años, el taladro moderno que ya es percutor, que vibra, cemento, pero que también tiene su condensador. Bien, pues dicho esto, el faradio, que es la unidad de capacidad del condensador, es una unidad muy grande, exageradamente grande, apenas se usa. Como decía en honor a Faraday, de ahí su nombre. Pero tiene unidades mucho más pequeñas que son las que están en los condensadores. Las que están en los condensadores. 20 picofaradios. 200 picofaradios, ahí lo pone. Ojo, el faradio es grande, pero tiene submúltiplos, es decir, unidades que valen bastante menos. El microfaradio, con la letra griega es mu y f, el nanofaradio y el picofaradio. Tiene unidades submúltiplos que valen mucho menos. Igual que se usa muy poco la tonelada métrica, así para medir cosas y pesos de cosas cotidianas, pero se utiliza el kilo o los gramos, son submúltiplos, pues igual. Faradio, capacidad que no se usa apenas, elevadísima. Micro, 1 millón de faradios. Fijaros si es grande el faradio, la millonésima parte de un faradio. Nano, fija, 1 millonésima. Picofaradios, pequeñísimo el valor. Para condensadores, como por ejemplo los cerámicos, estos pequeñitos que hay aquí en algunos lugares. Yo tenía uno preparado, aquí está, los habréis visto en receptores, en aparatos, televisiones, radios, pero que son un pequeño almacén de carga eléctrica. Ojo, cuando los motores son muy pequeños, ya lo veremos en motores especiales, generalmente no llevan un bobinado inductor. ¿Qué es lo que llevan? Como este, sí, llevan su rotor bobinado, fijaros. Ese es grande, un niño zapato pequeño, un mediano zapato más grande, un adulto zapato mayor, pues es igual, lleva su rotor bobinado y dentro no lleva las clásicas bobinas, no lleva la bobina esa. ¿Qué llevan? ¿Qué le han puesto por hacerlo pequeño? Para juguetes, aparatos, le han puesto un imán, fijaros,
un imán circular y ya no tiene la bobina que generar magnetismo. Así, ¿qué ocupa? Pues nada, mirad qué motorcito, un juguete. Motorcitos así para una platina de un giradiscos, para una pequeña bomba de agua, extractora, como decíamos, un pequeño, fijaros, el hermano pequeño apenas tiene unos meses y mirados cómo les pega a sus hermanos mayores. Y este tiene algo curioso, que se carga, como ahora todos los electrodomésticos. Eso no es un condensador, es un acumulador. Y cuando se te ha agotado este taladrito de mano, para atornillar, lo pones a cargar, y eso, pila, batería, acumulador, se carga. Y fijaros, qué malas pulgas tiene. Le he puesto un papelito ahí para que lo vierais. Cuando crezca y se haga como sus hermanos, ya veremos. En definitiva, espero que les deis a los motores la importancia que tienen. Motores eléctricos, porque los hay por todas partes. Todos tenemos unos cuantos en casa, sin ser coleccionistas, pero forman parte ya de todo. Ojo, tampoco vamos a engañarnos, también de nuestra comodidad. Las máquinas que están viniendo ahora, electrodomésticos, herramientas, ya todas, no hay que andar por ahí con el cable tirando. No, ya todas son como esta. Lleva su pequeño acumulador, mayor o menor, y te da autonomía, como vimos en el aspirador del otro día, para media hora, 50 minutos, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mundo de los motores eléctricos, que nos facilitan el trabajo, que nos ayudan, que nos simplifican. Nos metemos en el cajón, le damos y al 6.º piso. Pero ojo, hay algo que tienes que poner tú, que tengo que poner yo, que es: no lo almacenes, no lo guardes en lugares donde haya humedad. Y por supuesto desconectado. No trabajes con él, por muy moderno que sea, a la lluvia. Ojo con la nariz, que es la que primero detecta si algo huele mal fuera, desconectado. Puede haber algo que se está quemando. No esperes a ver el humo. Hay que ser muy cuidadoso con las máquinas de herramientas, porque nos facilitan la vida y tenemos que estarles agradecidos. Pues ya está. Ya hemos repasado los de corriente alterna, con el de fase partida del otro día, rotor de jaula de ardilla, como les va a ocurrir a los trifásicos, los de corriente continua. 3 tipos: serie, derivación, OSUN y compound. Y esos todos llevan rotor o inducido, bobinado inducido. De esas maneras se le puede llamar. Lo mismo que yo puedo ser Benjamín o puedo ser Núñez y soy el mismo. Bobinados, corriente continua. Escobillas, cortocircuito o jaula de ardilla, que es una curiosidad. Quedaros con el nombre técnico también, cortocircuito. Bien, pues hemos matizado, repasado y presentado lo que viene a continuación con los motores de corriente continua. Cierto que son menos y son más raritos, pero los hay. Y conviene saber cómo son, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será en el próximo vídeo. Os emplazo a él. Gracias por la atención que me habéis prestado. Y como el tema es interesante, ¿verdad? No dudéis en suscribiros al canal. Os espero el próximo día con los motores de corriente continua. Hasta entonces.